Bueno, les cuento, la idea de hoy es hacer una clase que sirva a modo introductorio, ¿sí? El curso que estamos haciendo y arrancando hoy es el curso de YOLO, ¿sí? Que vamos a usar YOLO, el algoritmo YOLO como detección de objetos. Es un algoritmo que se usa para todo lo que sea visión artificial, sí, versión por computadora. Entonces, en la clase de hoy lo vamos a tratar de arrancar desde qué es la inteligencia artificial, un paso por conceptos de Machine Learning y finalmente Deep Learning como, como tema central para después en las clases sucesivas ir viendo todo lo que sea Computer Vision, ¿sí? Ahora les voy a compartir mi pantalla, un cachito que levanto la presentación. A ver, ténganme un poquito de paciencia. Bueno, ahí creo que están viendo mi pantalla. ¿Sí? Vamos a arrancar con qué es la inteligencia artificial. Un cachito de paso a moderador. Bueno, arrancamos entonces. Les cuento, cualquier cosa que quieran ir preguntando, vayan escribiendo en el chat, ¿sí? Y cuando hagamos un break, levantamos las preguntas desde ahí y vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte va a ser qué es inteligencia artificial y Machine Learning. Vamos a hacer un break para preguntas y después continuamos con todo lo que sea Deep Learning y redes neuronales. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar. Cuando yo empecé con todo este tema de la informática, ¿sí? Mi nombre es Omar Facito, soy técnico electrónico, analista en sistemas, me dedico y trabajo en el desarrollo de sistemas, dirigiendo el área de informática en una empresa, pertenezco al centro de graduados y estamos formando parte también de la cooperativa de trabajo. Y una de las actividades que estamos tratando de armar es grupos escuela, ¿sí? Tomar casos donde uno pueda hacer el desarrollo, pueda tener la teoría y también podamos tener esta práctica metiendo esta teoría en uso, ¿sí? Porque uno puede leer, puede investigar, puede saber un montón de cosas, pero si no lo lleva a la práctica, después cuesta entenderlo y cuesta eh, terminar de asimilar qué es lo que está pasando. Entonces la idea de hoy es arrancar desde cero para alguien que no sabe nada de informática, pero le interesa meterse en todo esto de la inteligencia artificial y mecharlo con el tema de Computer Vision, que es lo que se trata el curso. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Cuando yo era chico, me gustaba mucho el tema de la ciencia ficción y era un lector de Asimov, de Julio Verne, y me gustaban todas las películas, ¿sí? Películas al estilo Odisea del Espacio, Terminator, Inteligencia Artificial propiamente dicha, Matrix, Yo Robot, ¿sí? Ex Machine, un poco más moderna. Y todas estas películas tratan sobre el mismo tema, de que la tecnología avanza tanto que adquiere cierta inteligencia que supera al humano y que es capaz de hacer un montón de cosas mejor que las personas, al punto de querer tomar el control de la humanidad o eliminarlos. Y yo me quedaba con esta idea de por qué esta idea, si bien la tecnología fue avanzando mucho en todo este tiempo, ¿por qué tenemos esta idea de que la tecnología nos va a hacer daño a nosotros? ¿Sí? Más allá de que sea un tema de psicología, lo que me llevó y me despertó cuando fui aprendiendo a programar y a ver cosas es, bueno, a ver, la inteligencia artificial, ¿para qué se puede usar? ¿Por qué es esto tan mágico? ¿Qué tiene de fondo todo esto? Entonces, uno de los primeros pioneros y padres de la informática, ¿sí? Que es Alan Turing, ¿sí? Si alguno lo conoce, ahí hay una foto, ese no es el verdadero Alan Turing, ¿sí? Ese es el actor
de la película Código Enigma, que se las recomiendo, que cuenta la vida de Turing, ¿sí? Es el mismo actor de Strange, ¿cómo es? El Doctor Strange, ¿sí? De la película de Marvel y todas esas cosas. Este es Alan Turing. Alan Turing fue un matemático inglés, ¿sí? Era especialista en lógica, en criptografía, ¿sí? Empezó a meter la lógica en tratar de hacer cómputos rápidos. Entonces, por eso se lo considera el padre de la computación. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, estaban en el bando de los aliados y el bando nazi, ¿sí? Y lo que hacían eran armar comunicados, los alemanes mandaban los comunicados encriptados, ¿sí? Con una máquina, que ahí se las dejo, voy a hacer un poquito de zoom. ¿Sí? Era como una máquina de escribir, donde por ahí mandaban los mensajes y llegaban todos como si fuese tipo código Morse, pero encriptado en un código especial. Eso viajaba por las redes de comunicación de ese momento y les permitía a los alemanes moverse de un lado a otro, anticipándose cuando del lado aliado quizás no tenían esta tecnología. Entonces lo llamaron a Turing y le dijeron, mira, tenemos este problema, necesitamos una forma de poder descifrar estos códigos. Estos códigos los alemanes lo que hacían eran, todos los días se cambiaba el código, el máster de ese código y se usaba ese código. Entonces se hacía muy difícil hacer esta desencriptación del mensaje, ¿sí? Si el código se mantuviera estándar durante mucho tiempo, uno quizás con muchos datos podría llegar a deducirlo. Pero lo que estaba pasando era que con todos estos datos que iban cambiando y este código cambiaba día a día, ¿sí? Los aliados no podían hacer frente a esto. Entonces le dieron la tarea a Alan Turing. Turing, Omar, sí, perdóname. Chequeaste que todos vean la pantalla, porque yo no veo. ¿no están viendo? Yo al menos no. Yo la veo, yo la veo. Ah, Sí, bueno. sí, sí, se ve. Yo la veo. Bueno, ok. Bueno, seguimos entonces. Estábamos con que le habían encomendado esta tarea a Turing, y él lo que hizo fue empezar a ver sus conocimientos de lógica y de matemática, cómo podían llegar a descifrar estos mensajes y ganarle en rapidez a lo que hacían los alemanes. ¿Sí? Sabían que tenían esas 24 horas, ¿sí? Para poder deducir el código vigente. Pero un matemático, por más que se ponga a hacer ejercicios en el pizarrón y había equipos grandes, ¿sí? de personas haciendo todo eso, no hacían a tiempo antes de que el código cambiara. Y los alemanes seguían avanzando y los aliados perdían poder de interceptar esas comunicaciones. Entonces lo que él generó fue lo que se conoce como la primera computadora, ¿sí? O la primera máquina de cómputo, que en este caso son discos, que lo que hacían era programarlo, ¿sí? Para tratar de hacer todos estos cálculos. Hay un montón de perillitas ahí, ¿sí? Que lo que hacían era mover estas perillitas y una vez que según ese valor que obtenían, podían llegar a deducir ese código Enigma de la máquina Enigma alemana. Esta es una foto a color y esta es más una foto de época. ¿Qué pasó con este código? Bueno, finalmente lograron poder descubrir cuál era el código, ¿sí? Con eso se salvó un montón de vidas porque los aliados pudieron empezar a interceptar y saber cuáles eran los movimientos, lo cual aceleró el fin de la guerra, ¿sí? Y finalmente a Alan Turing como que lo dejaron de lado y él, en ese momento en Inglaterra el tema de la homosexualidad no estaba muy bien vista, perdón si a alguno le estoy spoileando la película, y lo dejaron de lado. Recién post-mortem, después de muchos años, la corona lo reconoció, ¿sí? Se le dio los honores y a partir de ese momento se lo tomó como padre de la informática. Antes de fallecer, se le preguntó, bueno, ahora que creaste una máquina que pueda hacer el trabajo de un montón de personas, ¿sí? ¿Cómo
cómo va a seguir avanzando esta tecnología, hasta qué punto puede llegar esta tecnología. ¿Puede esta tecnología reemplazar al hombre? ¿Podemos llegar a pensar de que una máquina reemplace los trabajos del hombre? Y lo que decía Turing era que sí, que se podía llegar a pasar, no en este momento porque la tecnología no estaba, pero que a futuro iba a pasar algo que podíamos llegar a simular de que una máquina sea inteligente al punto tal de confundir a una persona y que no pueda diferenciar lo que es una máquina de lo que es una persona. Entonces él proponía el famoso test de Turing, ¿sí? Que a todos los que sean informáticos o hayan escuchado alguna vez, se trata de poner a un evaluador, ¿sí? Detrás de un biombo, que no pueda ver lo que hay del otro lado, y del otro lado poner una computadora y un humano. Entonces el evaluador hace una pregunta, ¿sí? O establece un problema y espera la respuesta de estos participantes, ¿sí? Tanto de la computadora como del humano, pero no sabe quién es quién. Y si cuando el evaluador recibe la respuesta no logra diferenciar cuál es el humano y cuál es la computadora, se dice que esa computadora es tan inteligente que puede haber engañado al interrogador o al evaluador. Entonces, ese es el concepto que se tenía en esa época, ¿sí? De cuál podría llegar a ser la inteligencia, pero no estaban los componentes, ¿sí? El hardware y el poder de cómputo para llegar a ese tipo, pero se estableció ese protocolo, por decirlo de alguna forma. El tiempo fue avanzando, se empezaron a generar nuevas computadoras, las computadoras en aquel momento eran salas enormes, a válvula, con un montón de válvulas, sí, y que no era fácil manejarlo y había poca gente experta. Entonces, lo que empezó a pasar, que muchos matemáticos y físicos empezaron a juntarse, a tratar de armar estándares en cuanto al uso de las computadoras, ¿sí? Y empezaron a hacerse convenciones. Por lo general, los padres de la informática o los que eran considerados como próceres de la informática en esa época, ¿sí? Estamos hablando de 1950, más o menos, se juntaban y trataban de ver cómo este concepto de Turing de la Segunda Guerra podía seguir evolucionando. Entonces, podemos decir que si bien desde los griegos y en la antigüedad estaba el concepto de una inteligencia artificial, de un ente divino, recién en esa época se pudo plasmar en palabras o en ciertos conceptos que sean más palpables, ¿sí? Entonces, hasta este momento lo que teníamos era máquinas que podían hacer cálculos muy rápido, ¿sí? Y corrían la ventaja de superar al humano por la capacidad que tenían, pero solamente podían hacer una sola tarea, esa tarea, ¿sí? Entonces recién en esa época se empezó a establecer esto de la inteligencia artificial, ¿sí? Pensando como la inteligencia, ¿sí? Como esa capacidad mental de razonar, de planear, de poder resolver problemas, de pensar en una forma más abstracta, de tratar de encapsular bajo conceptos matemáticos o de alguna forma tratar de resolver distintos problemas y tener la capacidad de aprender, ¿sí? De tener un lenguaje. Y lo artificial, por lo general, viene con todo lo que no sea propio del hombre, sino de las computadoras. Entonces, recién en una convención donde había muchos de estos científicos y profesores universitarios, se empezó a usar este concepto de inteligencia artificial como la capacidad de generar máquinas o computadoras que emulen este pensamiento, este razonamiento humano, ¿sí? En tareas que se puedan automatizar o que requieran gran tiempo para poder reducir esos tiempos. Y eso se lo empezó a considerar como un comportamiento inteligente. Entonces estábamos hablando de que la inteligencia artificial generalmente empezó a tratarse como tema en sí a nivel matemático informático a partir de los años 50, ¿sí? Los 60, los 70, y dentro de lo que se considera inteligencia artificial, lo que trabajábamos, así como hizo Turing con los datos de los alemanes, es mantener datos de entrada, ¿sí?
aplicar un procesamiento, ¿sí? Un programa, un algoritmo, que es una orden bajo otra, una orden secuencial de pasos que terminan generando y dando un resultado. ¿Sí? Entonces, este es el concepto de programación tradicional, en todo lo que se venía usando hasta los años 70, por lo general. Entonces, estas sentencias y estas órdenes de procesamiento de datos que los van transformando, van haciendo cálculos, terminan dando un resultado final. Y este resultado final se termina obteniendo mucho más rápido que si lo hiciera una persona. Entonces, hubo muchas tareas que se pudieron empezar a automatizar, ¿sí? Tareas que eran repetitivas. Entonces, se decía que ciertas máquinas o ciertas... en la parte de la industria se podía aplicar, reemplazar a la persona por alguna máquina que pueda automatizar una tarea y hacerlo mucho más eficiente que una persona. ¿Sí? Ahí empezaron a surgir los problemas de que la inteligencia artificial va a eliminar al hombre, y el hombre va a perder el trabajo, y todas estas cosas que uno empieza, y los fantasmas que uno ve en las películas. ¿Sí? Pero la realidad es que todas estas inteligencias necesitan del hombre, necesitan de alguien que arme este programa, necesita de alguien que las mantenga, necesita de alguien que tenga la parte mecánica optimizada. ¿Sí? Entonces podemos decir que la inteligencia artificial, si la tenemos que clasificar, la podemos clasificar en dos grupos. La inteligencia artificial estrecha, que es la que se especializa en una sola cosa, ¿sí? O en pocas cosas, solo sirve para eso. Y una inteligencia artificial general que puede hacer todo lo que hace un hombre. ¿Sí? Hoy día podríamos decir que la inteligencia artificial, podríamos decir que una entidad es inteligente cuando tiene capacidad de aprender, cuando tiene capacidad de crear, que son las cosas que hace el humano, y cuando tiene la capacidad de realizar tareas exactamente igual como si las hiciera un hombre, y tiene además conciencia de sí misma. Eso sería una persona. Y hoy estamos muy lejos de que eso pase, ¿sí? Hoy estamos muy alejados de que esto suceda. Entonces nos podemos quedar tranquilos que todo eso que nos muestran en las películas, al menos por ahora, no creo que pase, ¿sí? Si bien tenemos la capacidad de aprender, que es lo que vamos a ver hoy, tiene la capacidad de generar arte, de generar música, de generar ciertas cosas según el entrenamiento que uno le dé, pero no tiene la capacidad de autoconciencia todavía. Entonces, por este lado, la inteligencia artificial recién está arrancando y no va a llegar a ese extremo que vemos en las películas. Entonces, si hablamos de inteligencia artificial, podemos hablar de la ciencia de datos, ¿sí? Porque decíamos que para todo esto necesitamos datos, y estos datos son los que metemos en nuestros programas para poder generar el resultado deseado o la automatización deseada que nosotros queremos. Entonces, dentro de lo que es la ciencia de datos, donde está la probabilidad, la estadística y todo el análisis de datos, hay un área puntual que se llama inteligencia artificial, ¿sí? Entonces podemos implementar esto como si fuese un universo general de ciencia de datos y un subconjunto interno que es la inteligencia artificial. Dentro de lo que es inteligencia artificial, hay problemas por resolver. Esos problemas por resolver pueden ser problemas de visión, ¿sí? Análisis de imágenes, videos, ¿sí? Problemas de audio, problemas de procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Puede ser escrito, puede ser en audio también, problemas de robótica, entre otros problemas. Entonces, con este concepto de inteligencia artificial, lo que empezó a pasar es cómo aplicamos nuestros programas y todas estas secuencias y algoritmos que fuimos generando para ir resolviendo todos estos temas. ¿Qué pasaba? Cada vez que los problemas avanzaban o surgía algún cambio, había que reprogramar todas las computadoras para que funcionen en esas nuevas condiciones y en ese nuevo contexto. Entonces empezó a surgir un nuevo movimiento. ¿Sí? Ese movimiento es el Machine Learning, el aprendizaje de las máquinas o aprendizaje automático. ¿Sí? Uno de los pioneros de este área y el que empezó a llamar a esto con este nombre, ¿sí? Estamos hablando de los años, fines de los 50, más o menos en los años 60, es Arthur Samuel. Este es un matemático informático, ¿sí? Estadounidense, que él lo que empezaba
a notar era que había poca bajada de los conceptos hacia la gente. Todo esto es muy abstracto. ¿Qué pasa dentro de una computadora? ¿Sí? Él era profesor en la universidad y trabajaba para IBM. IBM empezó a generar sus computadoras y lo que quería era vendérselo a las empresas y decirle, mira, tenemos esta herramienta que te favorece porque te genera un montón de trabajo en poco tiempo, vas a necesitar menos personal, pero al no tener nada palpable, se complicaba el hecho de IBM de meter esas computadoras. Solamente se encargaba la gente a nivel gubernamental y en algún otro ámbito oficial, pero no a nivel empresario. ¿Sí? Porque todavía la gente estaba muy descreída de cómo es que funciona todo esto. Piensen que estamos en los años 60, ¿sí? Años 70. Entonces lo que se le encargó a Arthur Samuel es armame una demo, armame algo que me permita salir a vender este producto. ¿Sí? IBM, si bien ya tenía sus computadoras, ya habían avanzado el hardware un montón, ya no ocupaban tanto espacio, aunque sí eran grandes, pero les faltaba esto de decime algo, mostrame algo que me pueda interesar como venta. Y él tenía un vicio, una forma de aprender, que era analizar un tema y después implementarlo en algo. Y una de sus prácticas y de sus hobbies era el juego de las damas. Entonces dijo, ¿por qué no armamos algo con esta facilidad de cómputo que tenemos que permita a las computadoras predecir movimientos del juego de las damas? Entonces empezaron, así como hizo Turing en su momento, cargaron en una computadora un montón de jugadas de damas, ¿sí? Y aplicando distintas técnicas de probabilidad y estadística, donde podían avanzar hacia adelante cuáles serían las siguientes jugadas y cuál era la que tenía más probabilidad de llevarlo al éxito, la computadora tenía la posibilidad de predecir los movimientos. Entonces podían competir a una persona contra la computadora y que la computadora prediga cuál era el siguiente movimiento. ¿Sí? Y eso generó tanto interés en la comunidad que empezó a atraer un montón de ventas a IBM en cuanto a esta computadora. Ya era algo palpable, ya tenías un aparato que era inteligente, capaz de resolver un problema como jugar a las damas. Entonces, recién para 1959, como dice acá en las diapositivas, se determinó que el Machine Learning o aprendizaje perdón, automático, como el campo de estudio, ¿sí? Donde se le dota a las computadoras la capacidad de aprender algo sin ser programadas explícitamente para eso. Entonces, ¿pero cómo funciona esto de que aprenden algo? Veníamos hasta los 70 con datos, un programa, ¿sí? Y la programación tradicional, donde hacíamos una secuencia de sentencias y se iban trabajando, procesando esos datos hasta obtener un resultado. A partir de los 80, cuando todo este nivel de cómputo empezó a aumentar y empezó a hacerse más popular, se pudo empezar a establecer nuevos métodos y nuevos algoritmos. Estos algoritmos funcionaban distinto a lo que funciona la programación tradicional. ¿Sí? Se empezó a popularizar, si bien ya existían de antes, no existía el nivel de cómputo que permitiera generar todo este análisis de datos en corto tiempo. ¿Sí? Recién con el avance de la informática y de los fierros que tenían las computadoras, se pudo empezar a hacer este trabajo. ¿En qué consiste esto? Tengo unos datos, ¿sí? Tengo cuál es el resultado que yo espero, y lo que pretendo es que a partir de un algoritmo de aprendizaje automático, se genere un modelo matemático que me permita generar ese resultado de salida. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo fue cambiando el concepto en que yo tengo datos y un programa para obtener un resultado,
Y en este caso yo le digo, estos son los datos, este es el resultado que espero, ingeniate vos, computadora, generame un modelo matemático o un algoritmo que me permita, ¿sí?, predecir esa salida. Entonces, pero ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que funciona esto del Machine Learning? Entonces vamos a ver un caso puntual y vamos a tratar de acercarnos a lo que es la detección de imágenes o clasificación de objetos en imágenes. Supongamos que tenemos una imagen, ¿sí?, con una entrada. Esa imagen va a ser mi entrada a mi sistema. En esta imagen yo le voy a ofrecer al algoritmo, le voy a decir, mira, esta es la imagen, que es el perrito que estamos viendo acá, y la etiqueta. Le voy a decir, esto es un perro. Hay un algoritmo matemático, que después más adelante vamos a ver cómo se hace, que pretende que se le haga una predicción. ¿Sí? Y después, en base a esa predicción que se hizo, se va a preguntar si esa predicción que se hizo se ajusta al resultado o no. ¿Cuál es el desvío que tengo con el resultado esperado? En base a ese desvío, lo que voy a hacer es ajustar el modelo para tratar de reducir esa diferencia en la predicción. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy esperando es que, por un motivo de entrenamiento, la máquina, con este comportamiento en forma repetitiva, que ahora más adelante lo vamos a ir viendo, sea capaz de hacer la predicción y con que coincida la etiqueta que yo le estoy diciendo que tiene la imagen con la etiqueta que tiene que dar de resultado. En caso que eso no pasa, esto empieza un ciclo de entrenamiento donde se empieza a ajustar ese modelo hasta que logra el resultado. Entonces, posteriormente le pongo otra imagen de otro perro y por los patrones que ve en la imagen puede deducir de que es un perro y no es un gato, por ejemplo. ¿Sí? Pero para poder entrenar esto y hacer esta secuencia repetitiva y este ciclo repetitivo necesitamos datos. Entonces estamos viendo que en este momento es muy importante datos, y datos buenos, ¿sí?, y muchos datos. ¿Por qué muchos datos? Porque cuanto más datos tengo, más fácil es que una computadora o una inteligencia aprenda a encontrar patrones, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo con poquitos datos de unos puntos, donde yo estoy tratando de clasificar las líneas naranjas los puntos naranjas para un lado y los puntos rojos para otro. Entonces yo puedo determinar una función, ¿sí?, que me genere una recta. Entonces digo, bueno, todos los puntos que están por encima de esta recta son naranja, todos los puntos que están por debajo son rojos. Pero así como definí esta recta, puedo generar un montón de rectas que cumplen con la misma norma. Entonces, no es muy certero este dato que estoy generando. A ver, perdón, creo que tengo... Voy a mutear, creo que tengo alguien con el micrófono abierto. Ahí lo acabo de mutear, perdón. Entonces, cuanto más datos tengo, más precisa va a ser mi línea que trazo, ¿sí? Fíjense que con más datos acá ya puedo determinar que quizás mi línea no tiene que ser horizontal, que tiene que ser oblicua. Entonces la función matemática que representa esa división entre los datos ya no es una recta, ¿sí?, en forma horizontal, sino que es una recta oblicua, con lo cual tiene una pendiente. Pero si sigo agregando datos, quizás me doy cuenta que esto ya no es una recta, sino que tiene que ser una curva, una función, en donde yo empiezo a separar mis grupos de rojos y naranjas, ¿sí? Y esto empezó a explotar recientemente, ¿sí?, como veían en las diapositivas anteriores, en los 80, 90. ¿Por qué? Porque empezamos a tener mucho poder de cómputo. Empezamos a tener mucho Big Data, mucha cantidad de datos, ¿sí? Entonces, cuanto más datos tengo y más poder de cómputos tengo, más fácil es que una computadora pueda generar patrones
que me den la salida que yo estoy esperando, ¿sí? En una clasificación, en una detección de imágenes, o cuál sea el problema a resolver. Entonces, por eso es importante tener mucha cantidad de datos cuando uno quiere entrenar una inteligencia artificial para resolver cualquier problema, ¿sí?, de Machine Learning. Ahora pasemos a ver un poquito cuál es el ciclo de vida de un desarrollo, de un proyecto de Machine Learning. En un proyecto de Machine Learning lo que hacemos es plantear un problema de negocio, ¿sí? Algo que queremos resolver, automatizar, reducir costos, aumentar ganancias, ¿sí? Algo que implementemos y podamos obtener un beneficio. Entonces lo que se hace es, se formula cuál es ese problema a resolver. En base a ese problema a resolver, empezamos a estudiar ese área, ese campo de resolución, y hacemos un procesamiento de datos. Este procesamiento de datos consiste en explorar cuáles son los datos que hay, cuáles son los formatos, qué datos tenemos disponibles. En caso que tengamos pocos datos disponibles, cómo podemos generar un aumento de datos en forma simulada, ¿sí? Y empezar a buscar lo que se conoce como ingenierías de características o de features, ¿sí? Que eso lo van a escuchar mucho cuando se empiecen a meter en todos estos temas. Entonces se hace una ingeniería de datos para tratar de generar los datos que se ajusten al problema con su solución y que nos permita meterle esta etiqueta que estábamos hablando para generar el entrenamiento, ¿sí? Y que el modelo que se genere me dé un resultado acorde. Entonces, una vez que pasamos la etapa de procesamiento de datos, empezamos a trabajar en base al modelo. El trabajo con el modelo, ¿sí?, es el entrenamiento, propiamente dicho, es hacer esta secuencia de que vea muchas imágenes, en nuestro caso, hasta que se ajuste a la predicción que nosotros queremos, evaluarlo, volver a interpretar cuáles esos resultados, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Si el entrenamiento faltan datos, hay que agregar datos. Empezamos a hacer ese juego con los datos. Tratamos de ver cómo funciona y de armar ese modelo. ¿Qué tipo de modelo matemático se ajusta más a este problema? ¿Sí? Hay muchos algoritmos y quizás no todos sirvan para todos los casos. Entonces empezamos a jugar con distintos modelos, empezamos a usar los datos en todos esos modelos y a ver con qué modelo tenemos un mejor resultado y más acorde al esperado. Entonces, una vez que tenemos el modelo preestablecido y nos quedamos con el que mejor se ajustaba a nuestra solución, nos preguntamos, ¿este modelo cumple con el objetivo del negocio? ¿Cumple con el problema a resolver? Entonces, si lo cumple, lo implementamos, ¿sí? Y obtenemos la respuesta que estábamos buscando en ese modelo. Estas respuestas nos van a generar nuevos datos, ¿sí?, que nos van a permitir generar un nuevo entrenamiento para ir haciendo un ciclo repetitivo en el cual este modelo sea cada vez más preciso. Y con el uso de datos reales ya en funcionamiento, este modelo matemático o este algoritmo termina siendo cada vez más eficiente, ¿sí? Hasta que va a llegar un momento que por más que sigamos metiéndoles datos, llegamos al límite, ¿sí?, de esa eficiencia que podemos llegar a obtener. O también puede pasar de que cambien las condiciones y entonces tenemos que generar nuevos datos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si este modelo, cuando lo estamos evaluando, no cumple con el problema o el negocio que queremos atacar? Entonces lo que tenemos que hacer es rever el tema de los datos. Quizás tenemos pocos datos, quizás si es un tema de clasificación, no todos los objetos que queremos representar los tenemos en igualdad de condiciones o en igualdad de imágenes en nuestro caso, ¿sí? Entonces hay que conseguir nuevos datos y hay que hacer toda una ingeniería de características nuevas para ver el por qué no se llega a ese resultado. Entonces esto genera algo que está en constante crecimiento, ¿sí? Cualquier proyecto que uno encare de Machine Learning no tiene un principio y un fin, sino que una vez que formulo el problema, genero los datos, genero el modelo, obtengo la respuesta, esto se hace cíclico, ¿sí? Para seguir mejorando
o porque no cumplió y tengo que replantearlo. Entonces, es un modelo que es evolutivo, ¿sí? Entonces, en todo esto del Machine Learning, que venimos viendo hasta ahora, que como vimos es dotar a las máquinas la capacidad de aprender algo, ¿sí? De encontrar patrones en datos que me permitan generar respuestas, podemos tener distintos tipos de aprendizaje de esa máquina. Entonces, el concepto de Machine Learning lo podemos dividir en aprendizaje supervisado, donde yo le genero los datos a esa máquina, se los doy y se los doy con la etiqueta correcta, ¿sí? El concepto de etiqueta es cuál es la respuesta que espero. Si le muestro fotos de gato, le digo, bueno, esto es un gato. Un perro, esto es un perro. En el caso de infracciones, esto es un auto, esto es un colectivo, esto es una patente, esto es un semáforo, ¿sí? Entonces yo le estoy generando datos etiquetados. Le tengo que dar, en el caso de detección de imágenes, la imagen y qué es lo que me está representando esa imagen. Después tenemos el aprendizaje no supervisado. En este aprendizaje no supervisado, yo le estoy dando datos, ¿sí? Le estoy generando un algoritmo que genera ciertas métricas que lo que me permite es obtener resultados y encontrar patrones de clasificación o de agrupamiento según esas métricas que yo le estoy generando. Por ejemplo, quiero ver de mis clientes cuáles son los que si me compran tal producto, es más probable que me compren tal otro, ¿sí? Entonces empiezo a generar esa clasificación y ahí ya no le estoy generando yo una etiqueta de salida diciéndole cuál es lo que yo espero. Lo que le estoy diciendo es encontrarme cuál es el patrón que sucede cuando pasa esto, ¿sí? Entonces ahí ya el aprendizaje no es supervisado. Yo no le estoy diciendo cuáles son las respuestas que espero, sino que le estoy diciendo encontrarme el patrón que cumpla estas condiciones. Y después tenemos el aprendizaje por refuerzo o reinforcing learning. El aprendizaje por refuerzo es como un mix de estas dos cosas, de supervisado y no supervisado, en donde se genera un agente inteligente, ¿sí? Que se lo mete dentro de un entorno y se lo deja a libertad de acción. Esto se usa mucho en la robótica, ¿sí? Imagínense en un robot, en un galpón, que tiene que hacer cierto recorrido para ir mover un pallet de un lado a otro, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es, según las acciones que va tomando, ¿sí? Estos agentes tienen sensores que captan lo que es el entorno, y en base a esas sensaciones que van teniendo con sus sensores, toman una decisión. En base a la decisión que toman, yo le doy un premio o lo castigo, ¿sí? Entonces lo que trata la gente es de ir aprendiendo en base a este premio-castigo cuál es la mejor decisión que puede tomar en cada contexto y con cada medición de sus sensores, ¿sí? Entonces eso se llama aprendizaje por refuerzo. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Veamos algunos ejemplos de aplicaciones, ¿sí? De Machine Learning hoy día en la industria. Tenemos, por ejemplo, el tema de ranking, ¿sí? Acá hay una página de Amazon, donde, como les decía, yo quiero, por ejemplo, saber cuáles son los productos más votados o los más aceptados. Entonces, lo que genera es una inteligencia artificial que esté todo el tiempo viendo el comportamiento de los usuarios dentro de la tienda, en este caso de Amazon, y con eso yo le permito generar un ranking, decirle al resto de los usuarios, esto es lo que la comunidad de compradores está aceptando. Entonces, genero esas modas, ¿sí? Entonces puedo generar un ranking. Puedo generar también recomendaciones, ¿sí? Que era lo que les decía antes, en base a tus compras o a tu situación socioeconómica o a tu nivel de tarjeta en el banco o todos esos datos que una inteligencia puede tener a nivel comercial,
decir, vos es muy probable que quieras adquirir este producto, por ejemplo, ¿sí? Siempre pensando en lo que es una tienda virtual. Puedo tener también ejemplos de clasificación, ¿sí? Puedo, por ejemplo, tener un inventario, en este caso de vestuario, donde lo tengo separado en categorías y puedo hacer un análisis de imágenes y en base a esas imágenes puedo clasificar en forma automática los productos, ¿sí? Puedo decir, bueno, esto es un vestido recto, esto es una falda, esto es una camisa con un gráfico, ¿sí? Y todo esto lo hago en forma automatizada. Entonces, quizás cuando quiero mostrar en la página web o quiero llevar un inventario, solamente con mostrar la imagen, puedo armar esta clasificación, ¿sí? Hay un montón de ejemplos de clasificación. Yo lo estoy volcando en algo web que me parece que puede ser algo palpable. Después tenemos problemas de regresión, ¿sí? Un problema de regresión se usa mucho, por ejemplo, en lo que es todo ahora que está de moda las criptomonedas, en la bolsa de valores, tratar de generar la predicción de un valor concreto, de un número, de algo cuantificable, ¿sí? También lo podemos usar para ciclos de venta en X negocio, donde yo puedo ver mi curva de ventas, cómo a lo largo del año va variando, ver cuáles son las distintas estaciones. Entonces yo puedo predecir qué compras tengo que hacer para poder cumplir el stock, ¿sí? O si en el mercado veo, por ejemplo, estoy con la parte de acciones y todo lo bursátil, ver cuál es el comportamiento del mercado, tratar de anticiparme a cuál va a ser la próxima cotización, si me conviene vender, si me conviene comprar, que incluso hay hoy día muchas inteligencias artificiales que se dedican solamente a eso. Después podemos tener problemas de agrupamiento, ¿sí? Donde trato de buscar cosas que tengan en común, ¿sí? Trato de buscar métricas, ¿sí? En este caso son imágenes que sean similares. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una inteligencia artificial que me busque un producto puntual en toda la red y me diga en todas las plataformas electrónicas ese producto puntual y me lo muestre. Entonces, tengo un comparador de productos, por ejemplo, para yo después tomar la decisión de dónde me conviene comprarlo a mejor precio, ¿sí? Por ejemplo. Entonces puedo agrupar cosas similares por alguna métrica puntual. Otras cosas que se usa mucho el Machine Learning también es en la detección de anomalías, por ejemplo, en cosas de víveres, de frutas o cualquier proceso industrial donde se tenga que determinar cierta calidad de ese producto, ¿sí? Esa detección la puedo hacer a nivel humano con la vista, mirarlo, palparlo y decidir esto está apto o no está apto, o lo puedo automatizar con una inteligencia enseñándole cuando es un producto apto para que esa inteligencia me diga después, bueno, este producto está bien, este producto presenta daños, puede pasar, son daños graves, hay que retirarlo del stock, ¿sí? Entonces son todas aplicaciones que uno puede hacer con Machine Learning. Hay un montón de aplicaciones. Entonces vamos a ir viendo un poquito cómo es este tema del aprendizaje supervisado, ¿sí? En el aprendizaje supervisado tenemos la regresión, que como decíamos antes, es cuando yo trato de predecir un valor puntual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto de una regresión? Se aplica reglas matemáticas, ¿sí? Algoritmos matemáticos, donde yo le doy un dato con una etiqueta esperada y trato de encontrar ese patrón que después me permita predecir el resultado. Por ejemplo, imaginémonos un caso donde yo tengo, el objetivo es predecir el precio de una propiedad, ¿sí? Entonces yo quiero predecir el precio de la propiedad y para poder hacer eso necesito decirle, mira, las propiedades que valen 280.000 tienen 3 dormitorios, una superficie aproximada, una antigüedad de tanto, ¿sí? Entonces yo tengo un objetivo, ¿sí? Estas son palabras que van a escuchar mucho cuando empiecen a trabajar con estos temas, ¿sí? Un objetivo o target,
y una característica o feature, ¿sí? Entonces, en base a las características o estos features que yo voy a tener, voy a poder generar ciertas funciones matemáticas que me permitan predecir ese precio. Entonces, cuando yo empiezo a poner cada uno de estos puntos que ven acá, cada uno de estos puntos que ven en esta recta es un ejemplo de esos que tenemos en la tabla acá abajo, ¿sí? Donde pongo el precio según las características o las features que yo quiero medir, ¿sí? El eje X será, por ejemplo, la cantidad de dormitorios y el eje Y la superficie, ¿sí? O voy cambiando. Y según esas predicciones, en este caso es una regresión lineal lo que voy a aplicar. Fíjense que tengo un montón de puntos, ¿sí? Que van representando distintos precios, pero que cumplen casi de estar todos en un mismo área. Entonces yo podría establecer un promedio o una regresión lineal donde establezco una ecuación que en base a esa característica yo puedo llegar a predecir qué precio va a tener. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi función de regresión sea en base a la superficie, yo voy a poder saber que para tal superficie el valor del precio de venta va a ser X. ¿Por qué? Porque tengo esa muestra o ese universo de muestra que tuve antes. Entonces con eso genero una regresión. Y así cualquier característica que yo quiera representar de mi problema, ¿sí? Y esto lo puedo hacer con un aprendizaje supervisado. Supongamos que ahora quiero hacer un aprendizaje supervisado, pero por categoría, ¿sí? Quiero diferenciar y generar una clasificación si es una estrella o no es una estrella, ¿sí? En este caso es una clasificación binaria. ¿Por qué binaria? Porque tengo solo dos resultados, ¿sí? Puede ser estrella con un 1 o no estrella, un 0. ¿Y cuáles son los datos que yo le voy a dar a mi algoritmo para que aprenda? Le puedo decir, bueno, la cantidad de puntas que tiene, le puedo decir los bordes, ¿sí? el contorno, de cuánto mide ese contorno, le puedo decir el tamaño, y en base a eso voy a poder hacer una clasificación, ¿sí? En este caso puede llegar a pasar de que haya, si ven acá, hay una estrella que está dentro del otro grupo, pero ¿es por qué? Porque es un desvío dentro de lo que es la agrupación, es una estrella que se sale del estándar, ¿sí? Y esto es muy común en los problemas de clasificación. Puede haber algún caso, ¿sí? Que sea un ejemplo que se sale de la norma, pero pasa. Entonces eso es lo que nosotros después cuando medimos nos da esa tasa de error o esa tasa de precisión. Yo puedo clasificarte estrellas con una precisión del tanto por ciento, siempre y cuando se cumplan estas condiciones, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer esto es un problema de clasificación. Y este problema de clasificación es también algo supervisado, porque le estoy diciendo cuál es el objetivo que espero y cuáles son las características de entrada que le estoy dando. Ahora veamos casos de clasificación sin supervisión. Clasificación sin supervisión hay un montón de algoritmos, ¿sí? Uno muy conocido es el K-means, ¿sí? Que se usa de clustering o de agrupamiento, donde se ponen un montón de datos, se los representa, en este caso están representados gráficamente, y tenemos desparramados en todo el plano esos datos. Pero si observamos bien, podemos ver de que hay como nubes de datos que están juntos, que tienen una métrica muy cercana uno del otro, ¿sí? No importa cuál sea esa métrica. Si quieren separar, pueden ser en el caso, no sé, habíamos visto la fruta. Imagínense en la fruta en tamaño grande, mediano o chico, ¿sí? Entonces podemos ver de que las frutas que son de tamaño chico tienen estos valores y están dentro de estos valores, las medianas acá y las grandes de este lado, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay una métrica que me permite armar como grupos o clustering puntuales en cuanto a una clasificación, ¿sí? Y ahí yo no necesito un aprendizaje. El mismo algoritmo me va a decir
y me va a armar esta secuencia. Voy a armar estas áreas de interés en las que yo estoy aplicando y diciendo, mira, es muy probable que si un dato cae dentro de este área pertenezca a este grupo. ¿Por qué? Porque las características que tiene cumple esa condición y es muy probable que sea de este grupo. En este caso puede pasar lo mismo, puede pasar de que haya una zona donde la clasificación puede haber algo que cae acá y que puede ser tanto de un lado como del otro, ¿sí? Acá pueden ver otro caso, por ejemplo, que hay un círculo que está dentro de las cruces, pero son casos menores, casos excepcionales a la regla general, ¿sí? Eso es en cuanto a clustering, ¿sí? A clasificación por agrupamiento. Otro caso muy común de clustering sin datos y sin haber dado un entrenamiento fue en el caso del COVID, por ejemplo, ¿sí? En China, uno de los estudios que se hizo fue tratar de generar el seguimiento de quiénes eran positivos y cómo eran sus relaciones, y de estudiar cómo se expandía el virus. Al principio de la pandemia no se sabía eso, ¿sí? Entonces, arman grupos de personas, cada uno de estos que están acá es una persona con una fecha de cuándo se le detectó es la enfermedad, ¿sí? Y lo que se hizo es, si es alguien de Wuhan, si viajó a China, y si es un familiar directo o no. Entonces podemos ir viendo que se van generando datos de quién está cercano con quién es familiar de qué, cómo se pudo haber contagiado, si era un residente de Wuhan, o si viajó o no viajó. Y en base a eso podemos generar grupos de pertenencia para poder entender cómo es que se fue propagando el virus. Y en base a eso, por ejemplo, acá está marcando este grupo, que no es gente que esté residente en China, que no viajó, pero se terminó contagiando. ¿Pero cómo? Y bueno, por un factor externo se terminó definiendo, ¿sí? Que ese factor externo pudo haber sido el contagio comunitario que todos conocemos. No sabemos quién te contagió, pero te contagiaste. Entonces, esto también se usa mucho en la ciencia para tratar de armar clasificaciones o agrupamientos y entender casos, ¿sí? Y este es un caso de aprendizaje sin supervisión, ¿sí? Solamente tiro los datos y trato de encontrar patrones. Entonces, según el tipo de aprendizaje, habíamos dicho que tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje no supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado vimos que tenemos la clasificación, ¿sí? Por ejemplo, clasificación de imágenes, detección de fraudes, esto se usa mucho para clasificar en los seguros o en las tarjetas, ¿sí? Diagnósticos médicos, ¿sí? Problemas de regresión y retenciones, aprendizaje supervisado en cuanto a regresión, podemos tener ciertas perspectivas de mercado, podemos tener optimización de recursos, podemos hacer predicciones y modelos de cómo optimizar esos recursos y cuáles son los escenarios posibles, tratar de si pasa tal cosa, qué decisión debo tomar, ¿sí? Por eso está acá el tema de previsión. Dentro del aprendizaje no supervisado, tenemos un concepto de reducción. Como veíamos, tenemos muchas características en nuestros datos, ¿sí? Imaginemos un Excel enorme con un montón de columnas y cada una es una característica, y quizás para mi problema no todas esas columnas o no todas esas características tienen nivel de incidencia en esa predicción. Entonces puedo hacer una reducción de esas dimensiones, de esas características. Entonces yo puedo tomar solamente las que se acercan más a mi necesidad. Entonces por eso se dice que también el aprendizaje no supervisado obtiene el patrón de cuáles son las características que afectan a ese patrón. Entonces obtengo una reducción. Acá por eso tenemos la optimización de características, descubrir ciertas estructuras de datos, ¿sí? Quizás muchas veces al cruzar los datos nos damos cuenta que, por ejemplo, en unas ventas, los clientes que padecen tal enfermedad son propensos a consumir tal producto, ¿sí? Que por lo general en nuestro razonamiento diario quizás no encontraríamos ese patrón, pero la matemática termina encontrándolo. Entonces
ese producto y esa enfermedad termina siendo importante para mi predicción. Entonces ahí descubro características y estructuras de datos nuevas. Puedo visualizar, como decíamos, de un campo grande de Big Data, ver cuáles las cosas que yo necesito hacer hincapié y cuáles no. Y bueno, y esta comprensión significativa es en cuanto al peso que puede tener cada característica, como decíamos dentro de ese Excel, las columnas. El otro campo que vimos es el de clustering, el de agrupamiento, ¿sí? Que se puede usar para sistemas de recomendación, para marketing dirigido, que es lo que hace Facebook, YouTube y Instagram, ¿sí? Cuando yo apunto a personas mayores de 18 años, con tal poder adquisitivo, que sean viajeros frecuentes, entonces yo me estoy asegurando que sean personas que me puedan comprar mi producto, ¿sí? Segmentación de clientes, donde según mi historia de clientes los puedo separar en grandes, pequeños, según su nivel de compra, según su nivel de producto, según el criterio que yo le quiera especificar. Después tenemos el aprendizaje por refuerzo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es donde meto a un agente y lo dejo en ese contexto que tome decisiones y yo lo voy premiando o castigando según sus decisiones, tratando de que cada vez sea mejor? ¿Sí? Entonces esto se usa mucho para decisiones en tiempo real, ¿sí? Un auto autónomo que se maneje solo, un robot, bueno, justamente navegación de robot, juegos de inteligencia artificial. No sé si escucharon en algún momento hablar de AlphaGo o AlphaStar, que jugaban solo videojuegos y terminaron ganando a los campeones de esos juegos, ¿sí? Que lo que hizo fue poner esa computadora a entrenar muchas veces dentro de ese contexto, hasta que aprendió a jugar al mismo nivel que lo hacía un humano o superior. Y cuando queremos que algún agente o alguna inteligencia artificial adquiera habilidades nuevas, nosotros les vamos indicando, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿sí? Lo premio o lo castigo, hasta que ese agente o esa inteligencia artificial termina adquiriendo esa habilidad, ¿sí? Bueno, y en tareas de aprendizaje. Entonces, como vimos, teníamos la ciencia de datos, que si habríamos puntualmente en todo lo que simulaba cierta inteligencia, podríamos hablar de la inteligencia artificial, que teníamos distintas áreas, ¿sí? Visión, audio, procesamiento del lenguaje, robótica. Y cuando empezamos a tratar de atacar estos problemas con alguna forma de enseñarle y que aprendan solos a resolverlos, a encontrar esos patrones, es donde empezamos a usar el Machine Learning o aprendizaje automático. ¿Y con qué hacemos esto del Machine Learning? Con regresión, con clasificación, con árboles de decisión, con agrupamiento y con redes neuronales, ¿sí? A grandes rasgos, esto es todo lo que les puedo explicar en cuanto a Machine Learning, ¿sí? Acá les dejo una tabla que ahora la vamos a ir viendo para que entiendan cierta jerga o cierto lenguaje que se maneja dentro de lo que es el Machine Learning. Cuando hablamos de label, target, output, el I, ¿sí? Estamos hablando de la etiqueta, el objetivo, la variable de salida, la I, ¿sí? Que esperamos, el resultado a predecir. Cuando decíamos input variable, feature, la X, ¿sí? Lo que estamos hablando son de las características, ¿sí? Las variables de entrada. El dato de entrada que me ayuda a obtener esa predicción. Cuando hablábamos de transformaciones, ¿sí? O features de ingeniería, lo que estábamos hablando es de cómo modelamos esos datos, ¿sí? De la entrada, sin procesar, para que me generen la información rica para entrenar mi modelo, ¿sí? Cuando hablamos de dimensionalidad, ¿sí? Que podemos tener 1, 2, 3, X dimensiones, estamos hablando de la cantidad de características que yo voy a usar, ¿sí? Cuando teníamos este ejemplo de que si era estrella, decíamos que la cantidad de puntas, el perímetro, el área, cada una de esas es una característica, cada una de esas es una dimensión. Cuando hablábamos de los departamentos y teníamos la superficie, es una característica, cantidad de baños es otra característica, cantidad de dormitorios es otra característica, cada una de esas es una dimensión.
Después van a ir a hablar de parámetros o pesos del modelo, ¿sí? Y eso va a ser el conjunto de datos numéricos que establecen matemáticamente, ¿sí?, ese algoritmo que me permite llegar a la predicción. Eso ahora lo vamos a ver después del break. Y después tenemos el concepto de entrenamiento del modelo. Es aplicar distintas técnicas para optimizar y tratar de llegar al valor más preciso en esto que es una predicción. Entonces con esto me aseguro de llegar al mejor modelo. Bueno, hasta acá vamos a ver en la primera parte. Ahí dejo en negro. Voy a abrirlos a ver si quieren hacer alguna pregunta. Ahora voy a ver el chat, si alguien tiene alguna duda de los temas que estuvimos viendo hasta recién. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado del todo claro, que quieran consultar. Bueno. Bueno, si no hay preguntas, seguimos entonces. ¿Sí? Como vieron hasta recién, empezamos a ver solamente conceptos teóricos y tratar de entender o de tener una idea de qué es cada cosa. Sigamos. Entonces, habíamos visto recién en la diapositiva anterior que llegábamos a el concepto de redes neuronales. Vimos un par de definiciones que nos van a servir para entender el resto de los temas que vamos a ver hoy. Y ahora sí llegamos a Deep Learning. Entonces vimos que en cuestión de historia, la inteligencia artificial, si bien venía de la antigüedad, arrancó en los años 50, a medida que fueron avanzando las computadoras, el poder de cómputo, y empezamos a tener cada vez más datos, se generó el tema del Machine Learning, y posteriormente, más recientemente en la historia, con toda esta explosión del Big Data y los poderes de cómputo que tenemos hoy con las tarjetas gráficas, con las computadoras potentes que tenemos hoy día, se generó este concepto de Deep Learning o aprendizaje profundo. Entonces vamos a tratar de ver qué es esto del Deep Learning. Habíamos visto la ciencia de datos, un subconjunto dentro de la ciencia de datos que es la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, y dentro del aprendizaje automático vimos el concepto de redes neuronales como un algoritmo más para poder resolver problemas de Machine Learning. Con el uso de redes neuronales es donde surge este concepto de aprendizaje profundo o Deep Learning. Entonces es muy común hoy día usar como casi sinónimo inteligencia artificial, Machine Learning o Deep Learning. Pero en realidad el Deep Learning es un subconjunto específico dentro de lo que es el Machine Learning y dentro de lo que es la inteligencia artificial y dentro de lo que es la ciencia de datos. ¿Sí? Hablemos un poquito de las neuronas. Si bien hay muchos autores que no están muy de acuerdo en establecer esto de la comparativa en cuanto a la neurona biológica, de cómo funciona un algoritmo matemático, pero a nivel conceptual es muy fácil de asemejarlo y de entender. ¿Sí? Tenemos una neurona humana, que lo que podemos observar dentro de esta neurona es que tenemos un cuerpo de neurona, ¿sí? Un cuerpo celular, las dendritas, que son las entradas de esa neurona, tenemos el axón, que es este cosito amarillo y largo, que lo que hace es generar
un mecanismo de conexión por donde viaja la señal eléctrica hasta llegar a la salida o axón o terminal, ¿sí? Entonces lo que podemos llegar a ver en esto de la neurona es que si tenemos una neurona que lo que hace es manejar señales eléctricas y según lo que obtiene a la entrada, generar un procesamiento, hacer que esa señal viaje por su cuerpo hasta su salida, y si conectamos varias neuronas terminamos teniendo esa red neuronal, es el concepto que se usa en matemática y en inteligencia artificial de red neuronal. Ahora vamos a tratar de hacer un paralelismo entre estas partes de la neurona con una neurona artificial. Si yo me tengo que imaginar una neurona artificial, ¿sí? Muy similar a lo que teníamos acá, ¿sí? Recuerdan que teníamos el cuerpo, que teníamos un cuello por el que viajaba la información y una salida. Si yo me tengo que imaginar una neurona artificial, estoy viendo acá que más o menos tenemos la misma estructura, ¿sí? Tenemos entradas, ¿sí? Acá las tengo representadas con X1, X2, XN, ¿sí? Esto es como si fuese el axón de la neurona. Tenemos pesos, ¿sí? Que acá están representados con W1, W2, WN, ¿sí? Según la cantidad de entradas voy a tener distintas cantidades de pesos, ¿sí? Según la cantidad de características que yo quiera medir. Después tenemos la fórmula matemática que voy a aplicar, ¿sí? Mi sumatorio o mi umbral que voy a aplicar. Así que esto equivale a lo que era el cuerpo de la neurona, el cuello de la neurona, representado con una función de activación, y la salida propiamente dicho. Por eso se usa este concepto de tengo una neurona artificial que es como si fuese una neurona biológica, ¿sí? Pero en realidad ahora vamos a ver que son cálculos matemáticos los que usamos y lo que se usa es el concepto nada más. Pero ¿cómo es que funciona esto de una neurona? ¿Sí? Imaginémonos que quiero resolver un problema en cuanto a un profesor en una universidad que quiere clasificar a los alumnos y saber si ese alumno aprobó o no, ¿sí? Entonces voy teniendo como datos de entrada en mis X las distintas notas, ¿sí? Notas de evaluación, notas de trabajos prácticos, participación, comportamiento, lo que quieran, ¿sí? Quizás a nivel universitario todas esas cosas no se tengan tan en cuenta, por ir a nivel secundario. Y lo que voy haciendo es una función que me va a sumar todas esas notas, me va a calcular un promedio, ¿sí? Y eso me va a dar un valor. Y después le voy a aplicar una función de activación, que por ejemplo va a ser que si esa suma y ese promedio me da más que 7, el alumno aprobó. Si no, desaprobado, ¿sí? Entonces, mi neurona, en este caso, va a ser especialista e inteligente a decirme si un alumno aprobó. Según las cantidades de entradas, va a hacer el cálculo y me va a devolver aprobado o no. ¿Sí? Aprobado, sí, aprobado, no. Ahora, ¿qué pasa? Quizás yo no le quiero dar la misma preponderancia o el mismo peso a una nota de evaluación que a una nota conceptual, a una nota de un trabajo práctico que a una nota de final, ¿sí? Entonces yo puedo ponderar dentro de estos pesos, puedo ponderar qué entrada tiene mayor preponderancia en la decisión final, ¿sí? Le puedo dar un peso mayor a las evaluaciones, por ejemplo, ¿sí? Y un peso menor a la entrega de trabajos prácticos, ¿sí? Entonces yo estoy estableciendo un algoritmo, un mecanismo, donde este algoritmo me va a permitir, según las entradas que yo le voy dando, si el alumno promedió o no promedió y está aprobado o no está aprobado, ¿sí? Entonces el concepto de una neurona, en realidad lo que es una cantidad de entradas, que esas entradas están ponderadas, ¿sí? Que le aplico un cálculo matemático, que le pido que cumpla con cierto umbral, que eso después lo vamos a ver,
Y finalmente le aplico una función de activación. Y esa función de activación me va a devolver una salida. Ese es el concepto de neurona artificial. Cuando yo conecto muchas neuronas artificiales, muchas con muchas, termino teniendo la red neuronal, así como tenía la red neuronal biológica. Lo que pasa es que en el caso de las redes neuronales artificiales, podemos tener ciertos conceptos que podemos ver, ¿sí? Si bien todas estas que están acá son neuronas, vamos a tener neuronas que van a cumplir distintas funciones, ¿sí? Y van a tener distinto cálculo matemático o distinto función de activación, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que tenemos neuronas de entrada, ¿sí? Que tenemos una capa oculta que está en el medio, y tenemos neuronas que me van terminando de generar la salida. ¿Sí? Esas son las tres partes que yo puedo tener en una red neuronal. Voy a tener entradas, una capa oculta y una capa de salida. Estas capas están conectadas entre sí. Todas las neuronas de entrada están conectadas con todas las neuronas ocultas, y todas las neuronas ocultas están conectadas con todas las neuronas de salida. Esta es una red full connected, ¿sí? O que está conectadas todas con todas, ¿sí? Y según el cálculo matemático que haga en cada una de estas neuronas, voy a tener distinta funcionalidad. Por eso acá tenemos que todas las capas están conectadas, cada neurona utiliza una función de activación, y este concepto, ¿sí?, de una neurona donde tengo distintas capas, ¿sí?, o un perceptrón, que como se conoce en la neurona, se lo llama multicapa por esto, porque tengo por lo menos una capa oculta y una capa de salida. Cuando ya empiezo a generar una mayor cantidad de capas ocultas, fíjense que acá también tengo todo con todo conectado, empiezo a tener este concepto de una red neuronal densa o una red neuronal profunda, porque tengo desde la entrada hacia la salida, voy pasando por muchas capas. ¿Cómo funciona esto? Genero todas mis entradas, en base a todas estas entradas, la primera capa hace su cálculo matemático y genera una salida. Esa salida es pasada a la siguiente capa y se vuelve a repetir el proceso de ese cálculo matemático que se va propagando hacia adelante hasta llegar al resultado final de salida, ¿sí? Esto no es más que una secuencia de cálculos matemáticos, como vamos a ver más adelante. Entonces, imaginémonos una red neuronal que quiero, como veníamos diciendo, predecir el precio de un edificio, ¿sí? O de una propiedad. Entonces yo puedo tener en la capa de entrada, puedo tener una neurona que se especifique en recibir el valor del área de esa propiedad, otra que se especifique en recibir la cantidad de baños, la cantidad de habitaciones, qué antigüedad tiene, ¿sí? Y estos datos se empiezan a conectar todos con todos, ¿sí? Y entonces en mi capa oculta, yo puedo, según la cantidad de baños, y según la cantidad de áreas, y según cómo voy combinando, puedo hacer que cada una de estas neuronas, ¿sí?, termine especificándose en predecir si estamos hablando de una fábrica, si estamos hablando de un edificio histórico, si es un local apto comercial o no, ¿sí?, de qué tipo de propiedad estamos hablando, y en base a la combinación de estas características, termino de devolver cuál es el precio, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es que tenemos distintas neuronas y distintas capas, pero no todas las capas tienen el mismo comportamiento o se especifican para lo mismo, ¿sí? Tenemos capa de entrada,
capa de salida, y dentro de las capas ocultas, cada neurona se va a especificar en detectar, ¿sí? O va a ser muy buena en una cosa muy puntual. Esto mismo pasa cuando empiezo a tener más de una capa, ¿sí? Y como habíamos visto, estos resultados que genero matemáticamente empiezan a propagarse hacia adelante hasta llegar a una salida. Esto de propagarse hacia adelante se conoce como forward propagation, ¿sí? Entonces yo obtengo una salida. Imaginémonos que estamos poniendo de entrada la famosa imagen del perro, ¿sí? Y en la salida me devuelve si esto es un perro o no es un perro, ¿sí? Una clasificación. Entonces, cuando yo tengo esta salida, lo que hago es calcular qué error obtuve, ¿sí? En base a esa predicción y a la salida esperada, ¿sí? Acuérdense que estamos viendo aprendizaje supervisado. Obtengo la diferencia, por eso esto tiene que ser algo cuantificable, ¿sí? Algo que yo pueda determinarlo numéricamente, ¿sí? En el caso de una clasificación, como estamos hablando que es un perro o no es un perro, le puedo decir, el perro vale 1, y si no es un perro es un 0. Entonces, según ese número, puedo determinar el grado de certeza que tuve o no. Entonces, con ese cálculo de error, lo que hago es, hacia atrás, empezar a revisar dónde o qué neurona no llegó a ser eficiente con la tarea que yo le asigné, y le ajusto los parámetros, ¿sí? Ese concepto hacia atrás, que ahora lo vamos a ver, es donde yo aplico derivadas matemáticas, se llama backpropagation, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo paso a paso esto. Lo que tienen que quedar claro es esto. Tengo una red neuronal, tengo entradas, tengo capas ocultas, tengo una capa de salida. Cuando según la entrada empiezo a hacer los cálculos matemáticos y lo mando hacia adelante, se llama forward propagation, ¿sí? Hago el cálculo de la función de costo, obtengo mi error, cuál es el grado de error que tengo, y en base a ese error trato de corregir el error hacia atrás con el concepto de backpropagation. ¿Sí? Entonces, si tomamos la neurona que veníamos trabajando anteriormente, tenemos, como les decía, las features o las características, que voy a tener tantas X como entradas yo quiera, una cantidad de neuronas y la cantidad de salidas que determine mi caso. Entonces, matemáticamente, lo que hacemos es obtener la sumatoria de todos esos cálculos que se hacen en forma paralela por capa, ¿sí? Yo obtengo una entrada y automáticamente se hacen todos los cálculos de esta capa y se propagan hacia adelante. Obtengo el error y lo propago hacia atrás. ¿Y cómo se hace eso? Con funciones matemáticas, ¿sí? En estos casos son como si fuesen matrices, ¿sí? Que eso después lo vamos a ver y lo van a ver bien en la especialización de Deep Learning, pero cuando veamos el concepto de redes convolucionales y detección de imágenes, vamos a ver bien cómo es el cálculo. Pero lo que tienen que quedar como concepto es esto, que se hace un cálculo matemático que se aplica según la entrada que tengo, aplico un cálculo matemático, ese cálculo matemático me va a dar un valor de salida, ese valor de salida lo paso a la capa siguiente, y en la capa de salida hago el cálculo del error. ¿Sí? Acá hay un ejemplo muy básico, expresado matemáticamente, no se asusten de esto, vamos a ir avanzando. La idea es el concepto. Bueno, así como veníamos viendo cuáles son las funciones matemáticas que veníamos usando, hay un montón de funciones y cada función tiene distintas características, ¿sí? Las funciones de activación, lo que hacemos es hacer esa sumatoria, como les decía, ¿sí? La sumatoria de cada uno de los resultados que obtuve acá. ¿Y qué es lo que sumo? Sumo la entrada por el peso que tiene esa neurona, más un desvío que después vamos a ir viendo que es un valor, que lo que me ayuda es a
a generar cierto aprendizaje dentro de lo que es la neurona, que ahora vamos a ver cómo funciona, y hago este cálculo matemático, ¿sí? Es una multiplicación que le sumo un valor, y a cada capa, a cada neurona de esa capa, lo sumo, y todo eso obtengo un valor de salida, ¿sí? Un I. Entonces, esta función lo que hace es otorgarme ese valor de salida. Hay muchas funciones matemáticas, ¿sí? En este caso, esta función de activación, como vemos acá, es la sumatoria de una recta, ¿sí? Es muy fácil de hacer matemáticamente, ¿sí? Es un cálculo matemático que la calculadora puede hacer muy fácil, y lo podemos poner en un rango de 0 a 1 o de -1 a 1, y la derivada de esto, ¿sí? Que es esta es la función que está acá. Cuando yo obtengo esto, es muy fácil de obtener la derivada de esta curva, ¿sí? Entonces, este tipo de función de activación se usa mucho. Vuelvo a repetir, no se asusten de la matemática que hay acá, pero está bueno que entiendan, si tienen algunos conocimientos de ingeniería o matemáticos, cuáles son las funciones que se usan. Después, más adelante, cuando veamos las herramientas, todas estas funciones matemáticas ya están implementadas. Lo único que hacemos nosotros es usarlas y indicarles cuáles son los valores de entrada. Después tenemos la función de paso, que esta función se basa en un umbral, y decimos a partir de ese valor, si es superior a ese valor, la función me va a devolver un 1, y si es inferior me devuelve un 0. Obtenemos también la función lineal, que es la que veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Que como es una recta, cuando hago la derivada de esta recta me va a dar una constante. Entonces, este tipo de función lineal no tiene la posibilidad de hacer esa derivada hacia atrás de todos los valores para corregir el error, ¿sí? Por eso dice que esto no se usa para problemas de gran complejidad, porque si no, al ser una constante no voy a tener distintos valores dentro de una capa, sino que toda la capa me va a dar el mismo valor, porque todas colapsan como en una sola. Eso lo van a ver después en la especialización de Deep Learning. Después tengo la función logística o sigmoide, ¿sí? Que esta función podemos ver que, a diferencia de las anteriores, empieza a crecer de a poco, tiene una pendiente y después se estanca en un valor, ¿sí? Entonces acá puedo tener una salida que puede tomar más de un valor, no 0 o 1, sino que tengo varios valores, ¿sí? Que va a estar acostado entre 0 y 1. Tengo la función hiperbólica, que es parecida a la anterior, pero es una función que tiene una pendiente mucho más pronunciada, ¿sí? Entonces, cuando yo uso esta función para entrenar un algoritmo, como tengo mayor variación en estos valores, el algoritmo y el entrenamiento es mucho más rápido, ¿sí? Porque con un corto porcentaje de valores o con un corto grupo de valores obtengo esa pendiente más rápido. Que ahora vamos a terminar de entender el porqué. Solamente les muestro funciones matemáticas para que entiendan qué usamos. Después tengo la función ReLU, que esta función lo que hace es, cuando es menor a 0, vale 0, y después obtengo el valor positivo, ¿sí? Vale X cuando es mayor a 0. Esto computacionalmente es muy eficiente, ¿sí? Y esto permite que cuando estoy tratando de hacer que una red aprenda, converja muy rápido en el resultado que quiero obtener. Entonces, esta es una función que van a ver mucho cuando empiecen a hacer entrenamientos. La función ReLU se usa mucho. Eso es en cuanto a las funciones de activación, las que estaban en el paso medio, ¿sí? Después, en las funciones de salida, ¿sí? Tenemos la sigmoide, que era la que habíamos visto también como función de activación, en donde obtengo esta curva, que puedo obtener múltiples valores entre 0 y 1, ¿sí? Tengo la función SOCMA, ¿sí? Que la función SOCMA lo que van a obtener es la probabilidad de que una clasificación sea de
tal objeto, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo muchas clases, en el caso de los vehículos que estamos detectando, yo puedo tener como objeto la moto, el auto, un colectivo, un camión. Cada uno de esos es un objeto y una clase, ¿sí? Entonces, la función SOCMA lo que me va a decir es una distribución de probabilidades, asignándole distintas probabilidades a cada una de esas clases. Yo me voy a quedar con la que es más probable, ¿sí? Eso es lo que me hace la clasificación SOCMA. Me da una clasificación de probabilidades en todas las clases que yo estoy detectando, por ejemplo, y la suma de todo eso, por eso acá dice la sumatoria, me va a dar 1, ¿sí? Y después, bueno, la regresión lineal, que fue la que vimos en el ejemplo de predicción del edificio. Esto en cuanto a funciones de activación, función de salida, y después tenemos las funciones de costo, o con las que yo hago mi evaluación del error. ¿Sí? Tenemos la función de clasificación binaria, que esto lo que me va a devolver es 1 o 0. ¿Sí? En base a ese valor yo voy a poder saber si tengo, qué grado de error tengo. ¿Sí? Son distintas clasificaciones que después, más adelante, las van a ver mejor. No se asusten, vuelvo a repetir, con la matemática, pero es para que vean que no hay magia en esto, ¿sí? Es cálculos matemáticos, que es lo que entienden las máquinas y pueden calcular muy rápido. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver lo que es el concepto de entrenamiento. Entonces, yo para entrenar, como les decía, lo que hago es ir ajustando este modelo hasta llegar al valor de salida que yo necesito. ¿Pero qué es lo que ajusto? Lo que ajusto es esos pesos, ¿sí? Esa preponderancia que yo le daba a cada entrada, ¿sí? Ese W. ¿Sí? Y lo que calculo es la función de costo, ¿sí? Cuando mi diferencia se hace menor con esos pesos. ¿Sí? ¿Y cómo hago para minimizar ese error? Bueno, con esa backpropagation que veníamos hablando, que es aplicando derivadas de la función de costo que teníamos establecida. Ahora vamos a ver bien un caso. ¿Sí? Supongamos que yo tengo una función de costo donde yo voy variando mis entradas y mis pesos y tengo este peso inicial, ¿sí? En este punto. Entonces lo que hago, esta va a ser mi salida, y cuando yo tengo esta salida, estoy en este punto. Pero este punto es muy alto, mi error es muy grande. Entonces lo que voy tratando de hacer es ir haciendo ese ciclo de ponerle un dato, obtener la salida, evaluar el error y después ajustar los pesos para reducir el error. Entonces en el siguiente ciclo de entrenamiento, como ya lo reduje, voy a estar, mi gradiente, que es la derivada, va a estar en este punto. Al siguiente ciclo va a estar en este punto y así voy obteniendo cada vez un error menor, ¿sí? Esta sería mi función de error, hasta que obtengo el costo mínimo, ¿sí? Lo mismo pasa si mi representación de función tiene esta forma, ¿sí? Yo voy a buscar el valor donde tengo la función menor. ¿Sí? Este concepto de gradiente es la derivada que le aplico a la función de costo que yo le estoy poniendo, ¿sí? Entonces, lo que hago es propagar hacia atrás esa tasa de error. Después, cuando hagamos la ronda de preguntas, vemos puntualmente todo esto. Entonces, este concepto de propagar hacia atrás y reducir el error se conoce como descenso del gradiente, donde yo voy teniendo mis pesos, ¿sí? Mis W, esa ponderación que yo le daba a la entrada, y voy dándole un valor mayor o menor, tratando de que obtenga la salida que quiero predecir. Entonces voy bajando, ¿sí? Mi tasa de error hasta dar en el blanco el valor que yo quiero. ¿Sí? Entonces,
mi diferencia, mi nuevo peso, va a ser igual al peso viejo menos esa diferencia que obtengo entre un peso y el otro, ¿sí? Entre cada ciclo de entrenamiento. Entonces, cuando yo hago esa diferencia, ese diferencial, lo tengo de aplicar la derivada en forma sucesiva, en esa backpropagation, que ahora la vamos a ver, de mi tasa de error. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el grado de corrección al error que le tengo que hacer a esa derivada? ¿Sí? Porque si yo hago una corrección chiquita, mi grado de corrección va a ser muy lento y voy a tardar mucho en entrenar. Y si hago una corrección con un número, un valor muy alto, ese grado de entrenamiento, si bien voy a llegar cada vez más cerca, más fluctuaciones. Eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas, ¿sí? A este concepto de, según la derivada de la función de costo respecto a los pesos viejos, lo multiplico por este coeficiente que se llama tasa de aprendizaje, y ahí obtengo cuál es mi diferencial, ¿sí? Cuánto le voy a restar a mi peso anterior para tratar de hacerlo más chiquito el error. Entonces, según este grado de aprendizaje o esta tasa de aprendizaje, esta fluctuación y este grado de certeza hacia el valor que yo quiero va a ir variando, ¿sí? Si yo aplico un valor muy chiquito en esa tasa de variación, lo que va a pasar es que por cada paso de entrenamiento que voy a hacer, el avance y el ajuste que voy a hacer va a ser muy lento, ¿sí? Y por ahí voy a necesitar muchos ciclos de entrenamiento hasta llegar al valor que quiera llegar. Y si yo aplico una tasa de variación muy grande, ¿sí? Yo obtengo un valor y, por ejemplo, digo que mi tasa de variación es de 10, entonces les voy a sumar o le voy a restar 10. Lo que me va a aplicar es que el próximo peso va a tener cierta variación que va a ser muy brusca, ¿sí? Y después por ahí tengo que volver a subirlo, y por ahí después tengo que volver a bajarlo, y voy haciendo este zigzag de entrenamiento que por ahí no es tan lento, pero me va a costar mucho más que converja en el valor exacto para decir mi modelo ya está entrenado, ¿sí? Eso es lo que vemos acá en este gráfico. Si yo pongo una tasa de aprendizaje muy grande, ¿sí? Que es ese numerito de variación del ajuste, imagínense que lo que estoy haciendo dentro de mi red neuronal es, cuando hago esta propagación, es ajustar un poquito una perillita de cada una de las neuronas. Si yo ese ajuste que hago es un ajuste chiquito, mi tasa de aprendizaje se va a ir haciendo, ¿sí? Muy lento. Si yo pongo un valor muy grande, voy a tener una variación muy amplia. Entonces, lo que tratamos de hacer es encontrar un valor intermedio que me permita tener una curva de aprendizaje que en un corto plazo se vaya ajustando, ¿sí? Se vaya ajustando hasta llegar a un valor donde se empiece a estabilizar y donde yo vea que puedo parar mi entrenamiento porque ya tengo el valor exacto. Yo sé que todo esto es muy matemático, muy conceptual, vamos a tratar de verlo en un gráfico, ¿sí? Bueno, acá tenemos una red con una capa de entrada, ¿sí? Que en este caso la capa de entrada está representada con el X1 y el X2. Tenemos dos capas ocultas y una capa de salida. Si lo vemos bien, lo que estamos haciendo es propagar en celeste las entradas hacia la primera capa, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Propago, obtengo un valor, ese valor lo propago a la siguiente capa, lo propago a la salida,
calculo el error, propago hacia atrás ese error, hago los ajustes de los pesos, que es esto que ven en verde, ¿sí? Voy modificando esas W. ¿Para qué? Para que en el próximo ciclo, cuando empiece a hacer esa propagación, el valor de salida esté cada vez más ajustado, ¿sí? Y esto es lo que hacemos cuando entrenamos una red neuronal. Aplicamos el cálculo matemático con todos esos pesos hacia adelante, ¿sí? Una vez que obtenemos ese error, que acá está representado en rojo, aplicamos la derivada, ¿sí? Y guardamos eso y modificamos los pesos en esa función. ¿Para qué? Para que en el próximo ciclo obtenga una predicción cada vez más precisa. Ese es el concepto de entrenamiento, lo que pasa matemáticamente dentro de una red neuronal. Entonces lo que les tiene que quedar, que después lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, es el concepto de entrada, capa oculta, capa de salida, propagación hacia adelante y propagación hacia atrás. ¿Qué es lo que propago? Los cálculos matemáticos, saco un valor de costo, me fijo cuánta es la tasa de error, hago una variación hacia atrás, una propagación hacia atrás, tratando después, posteriormente, ajustar esas diferencias según corresponda en cada una de las capas, hasta que mi modelo sea lo más preciso posible. Entonces lo que yo obtengo es una red neuronal, por ejemplo, donde en las primeras capas puedo obtener bordes, ¿sí? Bordes verticales, bordes horizontales, diferencias de contrastes, ¿sí? Entonces yo propago esos bordes hacia las capas más internas, ¿sí? Este es un caso de clasificación de imágenes, por ejemplo. Entonces en las capas intermedias, cada una de estas capas o estas neuronas se pueden especializar en detectar un ojo, una nariz, una ceja, la boca, ¿sí? Y lo que me devuelve hacia adelante es acá hay una boca, acá hay un ojo, acá hay, ¿sí? Y las capas de salida, o las capas más grandes, las que están hacia el final, lo que van a hacer es detectar ya otro nivel de objeto, donde ya empiezo a detectar la cara, la frente, ¿sí? Empiezo a detectar características mucho más globales. Entonces decimos que las primeras capas obtienen características más específicas, que pasan esos valores hacia las capas posteriores, hasta obtener la predicción que yo quiero en la capa de salida. Entonces, para poder ir cerrando y redondeando, lo que tenemos es un perceptrón simple, ¿sí? Donde voy a obtener una entrada, los pesos, esos que yo voy a ir ajustando, ¿sí? Estos son los pesos que yo voy a ir ajustando, el cálculo que hago dentro de la neurona, la función de activación, esa ReLU, SOGMA y todas las que vimos, y obtengo la salida. Cuando propago hacia atrás, lo que estoy haciendo es ajustar estos pesos para que en el próximo ciclo esos pesos se acerquen cada vez más a una predicción, ¿sí? Este es el concepto de red neuronal monocapa o un perceptrón simple. Cuando empezamos a aplicar más neuronas y aplicar capas, obtenemos un perceptrón multicapa, que es lo que veníamos viendo, donde tenemos la capa de entrada, capas ocultas y distintas capas de salida. Esto van a ver algunos autores que cuando tienen una sola capa oculta las llaman redes shallow, ¿sí? Y cuando tienen más de una capa las llaman redes profundas, ¿sí? O redes de deep learning. Este es el concepto de una red multicapa. Después vamos a ver más adelante, en próximas clases, que existen redes neuronales convolucionales, donde no es solamente una parte que están todas con todas, sino que hay un tratamiento previo de los datos, donde se aplican distintos algoritmos y distintos filtros que nos permiten reducir el grado de complejidad de los datos de entrada, y después recién aplicamos una red neuronal. Vamos a ver también que tenemos redes neuronales recurrentes. Estas redes recurrentes se usan cuando
necesito tener cierta memoria y poder predecir en función del tiempo algún valor. Esto se usa mucho para las predicciones de bolsa, de acciones, se usa para el Natural Language Processing, ¿sí? Para el procesamiento del lenguaje natural, donde según el contexto donde está una palabra y según qué palabra estaba antes, yo puedo predecir cuál va a ser la próxima palabra, ¿sí? Y en base a toda esta información que vimos hoy, podemos decir que con las redes neuronales, no importa de qué clase sea, podemos tener, versus a los métodos clásicos de probabilidad y estadística, podemos obtener ciertos patrones que quizás no encontráramos, y podemos también obtener mayor facilidad de cómputo, ¿sí? Y mayor automatización de una tarea que si aplicáramos un método tradicional o una programación clásica, ¿sí? Hasta acá es la teoría de la clase de hoy. Sé que es mucho. Dejo abierto si alguien quiere hacer alguna duda, tiene alguna pregunta por hacer. Sí, una pregunta. Sí, Entiendo que vayas para adelante tratando de optimizar los pesos. sí. Ahora, ¿por qué usa la derivada para volver para atrás? La derivada básicamente es el gradiente, es la pendiente de la curva. Exactamente, es ¿Y la por qué pendiente. usa eso? ¿Por qué? Ahora vamos a volver un cachito. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es reducir ese gradiente, ¿sí? De obtener el menor valor. ¿De qué gradiente? ¿De qué función? De la función de costo que nosotros establecemos. ¿Y cuál va a ser esa función de costo? La que establecemos en esta parte, ¿sí? Cuando medimos el error. Ahora, ¿cómo hago esa propagación hacia atrás? Y ahí vienen todas las funciones que vimos antes. Las que están en la función de los pesos, ¿sí? Por ejemplo, en esta. ¿Sí? Fíjate que acá lo que nosotros hacemos es la entrada por el peso más un coeficiente, ¿sí? Entonces, yo voy a variar los pesos. Ahora, ¿cuánto voy a variar el peso? Según lo que me dé esa diferencia del error. Entonces, lo que yo estoy haciendo, vamos a ir al gráfico que se ve la sumatoria y la propagación. Lo que estoy haciendo es, acá, tengo los pesos, hago el cálculo matemático, lo propago, hago hacia adelante. Cuando tengo acá el error, que era lo que obtenía ahí en verde, lo que hago es, cuando voy hacia atrás, revisar en qué neurona, ¿sí?, tuvo más incidencia ese error. Es como que propago el error hacia atrás, pero lo propago hacia atrás para corregirlo, ¿sí? Y para propagar hacia atrás, lo que tengo que hacer es ajustar la pendiente de esa curva, la pendiente de la curva de mi tasa de error. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer es que esa pendiente tienda a cero, ¿sí? Por eso lo que yo propago es ese peso. Cuando mi pendiente tiende a cero, a ver, vamos para adelante. Cuando mi pendiente tiende a cero, lo que estoy diciendo es que estoy en esta parte, ¿sí? Si mi pendiente tiende a cero, cuando yo hago en este lugar, acá tengo una pendiente alta, ¿sí? Si yo hago la pendiente acá, tengo una recta parada hacia arriba, ¿sí? Tengo una pendiente. Cuando yo llego a mi valor cero, si aplico la derivada, ¿sí?, de esta función, la derivada de esta función va a valer cero. Acá, la pendiente es cero, ¿sí? O lo que trato de hacer es que sea lo más próxima a cero. Entonces, por eso lo que hago es aplicar la derivada de la función. Es como que la querés llevar a que sea horizontal. Pendiente cero. Exactamente. Voy a buscar el punto en que mi pendiente es lo más chica posible. Si yo me paso de mambo y sigo ajustando para el otro lado, lo que va a pasar es que mi error va a volver a crecer, como veo acá en la curva. Entonces, lo que yo trato de hacer es hacer este descenso del gradiente. ¿Sí? Imagínense que estoy en una montaña y voy descendiendo esa montaña por el valle hasta llegar al lago, que es el nivel menor, ¿sí? Si yo empiezo a subir, me va a costar subir.
¿sí? Yo lo que quiero es hasta dónde no tengo que hacer esfuerzo para seguir bajando. Cuando ya empiezo a notar que empiezo a hacer esfuerzo de vuelta, quiere decir, bueno, listo, este es el nivel más bajo. Llegué a mi menor costo de esfuerzo, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo acá es eso, es ¿cuál es mi costo de esfuerzo acá? Es mi tasa de error. Yo lo que busco es entre la entrada que yo estoy diciendo que voy a tener, ¿sí? Y la salida, ¿cuándo voy a tener el menor error posible? ¿Y cómo hago para reducir ese error? Agarro el error, lo parto en todas las neuronas, tratando de ajustarnos. Tenemos que imaginarnos como si fuese un sistema de audio, esos grandes que se ven que tienen en los estudios de grabación, donde les van aplicando distintos filtros a ese audio. Entonces imagínense que lo que estoy haciendo acá es, bueno, tengo todas estas neuronas que lo que hacen es los graves, estos los agudos, estos los altos, estos los bajos. Entonces lo que digo es, bueno, a ver, ¿cuánto fue mi error? Mi error fue de 10. ¿Y dónde estuvo? Y mirá, acá en los graves hay que ajustar un 5, acá hay que ajustar un 6, acá hay que ajustar un 7. Y voy ajustando, voy moviendo esas perillitas hasta que obtengo a la salida el resultado más probable. ¿Y cómo sé qué perillita tengo que tocar? ¿En qué neurona tengo que mover? Bueno, ¿qué neurona tengo que mover? Me lo va a dar la derivada de la función que yo estoy poniendo ahí, ¿sí? Y eso me va a decir si tengo que aumentar el valor o tengo que disminuirlo. Y el cuánto tengo que aumentarlo o el cuánto tengo que disminuirlo va a depender de ese error y de esa tasa de aprendizaje que vimos ahí. Pero eso lo van a ver después puntualmente cuando vean la especialización, ¿sí? Hoy era más que nada para que entiendan el concepto. No sé si quedó un poco claro o... Sí, perfecto. ¿sí? Entonces el concepto que tienen que tener es red neuronal, entrada, capas ocultas, salida, propago el error, propago los valores hacia adelante, hago todos los cálculos, obtengo un error. Me fijo con las derivadas hacia atrás, dónde tuvo mayor incidencia ese error, ¿sí? ¿Qué neurona me provocó mayor el error? Hago el ajuste, que es esto que están viendo acá, por eso ves que tiene un diferencial de la derivada, y eso me va a llevar a que mi predicción va a ser cada vez más ajustada a lo que yo esperaba. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya en las próximas clases vamos a ver puntualmente algún caso práctico y vamos a ir viendo cómo funciona todo esto. Esto era para que tengan un concepto y vean que es todo matemática aplicada. Por ahí un poco más difícil. Consultita. Sí. Digamos, el tipo de, por ejemplo, cuando vos hablas de YOLO, ¿se refiere a una arquitectura de red o a una combinación entre la arquitectura de red y el algoritmo que se aplica dentro de cada neurona? Exactamente. Cuando hablan de Transformer, que son distintas arquitecturas. Exactamente, se refiere a eso, se refiere a una arquitectura de neuronas. Después cuando vayamos avanzando en las clases que siguen, vamos a ir viendo que hay distintas arquitecturas. Hoy solo vimos redes neuronales profundas, muy por arriba una red convolucional y vimos las redes recurrentes, pero muy por arriba. En las próximas clases vamos a ver puntualmente cómo incide esa arquitectura y cómo se pueden ir combinando estas distintas redes. Ok, gracias. ¿Alguna preguntita más y vamos cerrando? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo ahora les voy a mandar un archivo de Google que lo vamos a ver para la próxima clase, donde vamos a poder tratar de practicar y ver cómo es que se arma esto. Y en la clase que viene vamos a hacer un poquito más de práctica y un poco de teoría. ¿Sí? Por hoy les agradezco el tiempo que compartieron. Y bueno, espero que de a poquito le vayan perdiendo el miedo a todos estos temas. Los espero la próxima clase a las 6, el lunes que viene, para poder seguir avanzando, ¿sí?